Cada año, en torno a los meses de marzo y abril, se conmemora la Semana Santa, periodo ciertamente con una gran carga en el sentir religioso, aunque sin que esté exento de fenómenos sociales, que le han ido imprimiendo, a lo largo de los siglos, el sentido del que hoy goza, así como una identidad diversa a lo largo del mundo. En esta ocasión, nos sumergiremos en los orígenes de esta celebración, y su paso por los años hasta llegar a la concepción, que tradicionalmente, se tiene de la misma en diversos sitios, tanto de México, como en España, uno de los sitios que más influyó en su realización dentro de nuestro país. Para ello, hemos dividido en varios episodios esta evolución, con el fin de poder explicar este proceso lo más completo posible, aunque subrayando que a su vez se presentan de manera sintética, de modo que nuestro auditorio pueda indagar por su cuenta sobre cada uno de los aspectos que le genere mayor interés. En este primer episodio, veremos el punto de partida de esta celebración anual durante los primeros siglos del cristianismo, y las diferencias existentes en su celebración a través de dichos años. La influencia más remota, y prácticamente el germen de esta celebración, es la denominada Pascua judía. La Pascua proviene del hebreo Pesá y del arameo Pasá, cuyo significado y traducción es paso o tránsito. Surge del momento en el que, de acuerdo con el relato bíblico, Moisés guía al pueblo de Israel a su liberación de la esclavitud, que en aquel momento padecían en Egipto. Estamos ante uno de los momentos clave, pues se relata cómo ellos realizaron la primera cena de Pascua, en la cual incluso lo que en ella se comería tendría gran importancia. El pasaje del Éxodo, correspondiente a este momento, relata: ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con pané sin levadura y con verduras amargas. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas, pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será borrado de la comunidad de Israel. Ustedes celebrarán la fiesta de los ázimos, pues este es el día en que los hice salir de Egipto. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Como se aprecia, ya desde aquel momento, se instituía esta celebración como una manifestación ritual que tenía un gran peso entre los judíos, puesto que habían recibido el mandato de perpetuarla y celebrarla obligatoriamente. Con el paso del tiempo, y conforme se consolidaba el reino de Israel, la celebración adoptaría su aspecto fundamental. En el siglo I, la Pascua se divide en 2 partes. La primera tan solo dura un día, que es en sí la fiesta de la Pascua o Noche de la Pascua, y que le dará nombre a toda la celebración, pues después de este día, el 14 de Nisan, para los judíos el primer mes del año religioso que coincide en luna llena, hay 7 días festivos más. La segunda de las partes, cuya celebración es del 15 al 21 de Nisan, y se conoce con el nombre de la fiesta de los ázimos o la fiesta de las Mazot. A estos 8 días en total se les denomina Pascua. Para el pueblo judío, por lo tanto, era obligatoria la celebración de esta fiesta, y Jesús, siendo judío, acude a Jerusalén con sus discípulos para celebrar dicha fiesta. Es en este momento cuando se suscita la tradicionalmente conocida como Última Cena, momento en el cual tuvo su origen la Eucaristía dentro del cristianismo,
donde los evangelios coinciden en que Jesús da el mandato de celebrar ahora esta nueva Pascua, con la diferencia de que en esta ocasión no se establece una fecha ni condiciones especiales. Salvo la presencia del vino, así como el pan ácimo, posteriormente presente en las hostias. Tras este pasaje, se suscitaría la oración El Huerto, el arresto y juicio de Jesús ante los jefes del pueblo judío, ante el procurador Pilato, la sentencia de muerte, con su previa flagelación y coronación de espinas, y la crucifixión, conocido en la actualidad como la Pasión de Cristo, así como la posterior resurrección, fijada en la mañana del domingo posterior al jueves de Pascua. El cristianismo primitivo celebraría a partir de este momento la fracción del pan, que en sí mismo es antecedente tanto de la actual misa, como de la propia Semana Santa, que debido a no existir como tal documentos que delimitaran las celebraciones del cristianismo primitivo, así como no existir tampoco un calendario festivo. En realidad no existían conmemoraciones tales como la Navidad o la propia Semana Santa, aunque con el pasar de los años, aparecerían en diversos lugares rememoraciones locales que recordarían acontecimientos importantes sobre la vida de Jesús, o bien, sobre la vida de personajes destacados, que más tarde darían paso también a los santorales. Un escrito, del siglo IV, denominado Itinerario de Eteria, nombre dado por el viaje a Tierra Santa, realizado por Egeria, o Eteria, ha servido como fuente histórica para conocer esta etapa. Egeria fue una mujer de origen hispánico, de quien se desconocen datos precisos de su vida, aunque se deduce, era una persona de una marcada vida espiritual. Por otro lado, debió tratarse de alguien que gozaba de cierto estatus, deducible por el mismo hecho de que posiblemente ella misma redactó este escrito, en un momento en el que pocos, sobre todo las mujeres, tenían limitadas posibilidades de aprender a leer y escribir. El testimonio de Egeria es un caso excepcional, porque nos permite conocer cómo fueron algunas de las primitivas celebraciones de la Semana Mayor, y quizá el modelo en que se basaría una parte de la Semana Santa litúrgica que hoy conocemos. En un primer momento, existen coincidencias respecto a la Cuaresma, el tiempo precedente a la Semana Santa, con la excepción de que no existe una mención al miércoles de ceniza, costumbre que posiblemente no existía, o al menos no en la Jerusalén del siglo IV. Caso particular es el sábado previo al Domingo de Ramos, donde en un sitio que Egeria identifica como Lazarium, se realizaba una celebración que recordaba la venida de Jesús a Betania, concluyendo con el anuncio de la Pascua en este oficio, que daba inicio a la que la autora señala, se conocía como Semana de Pascua, y en Jerusalén, particularmente, como Semana Mayor, nombre que, por cierto, aún sigue siendo de uso común en la actualidad. El domingo, equivalente al actualmente llamado de Ramos, se tenía por la mañana la celebración del oficio, es decir, la Eucaristía de aquella época, en la Basílica de la Anástasis, lugar donde se ubica el sepulcro de Cristo. En torno a la 1 del día, los fieles se dirigían hacia el Monte de los Olivos, y así a las 3 subían a un templo que se ubicaba en dicho monte, todo ello enmarcado por diversos cantos, lecturas y oraciones propios de esta celebración. En torno a las 5 de la tarde, se daba lectura al pasaje de los niños que salieron con palmas de olivo, para enseguida, descender en procesión hacia la iglesia de la Anástasis, procurando que los niños portaran ramos de palma y olivo, culminando con algunas oraciones, ya en plena tarde, al haber llegado a dicho recinto. Se puede apreciar cómo, en contraste con la actualidad, la tradicional procesión de las palmas estaba separada de la celebración eucarística, y de hecho, tampoco en la segunda. Había al parecer aún la práctica de leer las partes correspondientes a la Pasión de Cristo, que no obstante, aparece referenciada en otras fuentes cercanas a la época. De lunes al miércoles, los días continuaban con celebraciones regulares propias de cualquier día. Asimismo existía la variación el martes, cuando nuevamente acudían al Monte de los Olivos, y se daba lectura a un pasaje del Evangelio de Mateo,
alusivo a la segunda venida de Jesús. Por su parte, el miércoles no se acudía a otro sitio, pero se daba lectura al pasaje donde se relata la traición de Judas y las 30 monedas, aspecto peculiar, pues hasta la actualidad se lee dicho pasaje en la liturgia del miércoles santo. El jueves se repetían nuevamente los oficios como era costumbre, culminando en torno a las 2 de la tarde con la Eucaristía, que se celebraba en el denominado Martirium, que era la basílica construida en el Monte Calvario por el emperador Constantino. Excepcionalmente destaca que justo aquel día se celebrara en ese sitio la Eucaristía, y específicamente en la Roca del Calvario, pues era el único en el año donde allí se hacía. Así a las 11 de la noche, se congregaban en el Monte de los Olivos, donde pasaban la noche en vela, recitando himnos y leyéndose los pasajes alusivos al día, para culminar con una procesión que bajaba hacia el amanecer. Ya el viernes, hacia el mediodía, en la basílica se congregaban nuevamente. El obispo de Jerusalén entonces presentaba la reliquia de la Santa Cruz, la cual era besada por los fieles, a semejanza del actual rito de la adoración de la cruz el Viernes Santo, para posteriormente acudir al atrio donde se ubicaba el Calvario, donde hasta las 3 de la tarde se leía el relato de la Pasión, así como otros pasajes bíblicos alusivos, para finalmente dirigirse a la Anástasis, donde se daba lectura al pasaje del descendimiento y sepultura de Jesús. Por último, la mañana del sábado se realizaban oficios comunes a cualquier sábado, aunque se limitaban los de horas posteriores con el fin de preparar la vigilia pascual, de la cual lamentablemente la autora no deja mucha constancia, debido a que, al parecer, era similar a la manera en que se realizaba en su lugar de origen, dándonos como únicos datos el rito del bautismo y la Eucaristía, sin poder saberse qué otros actos se realizaban aquella noche. Es de este modo que podemos vislumbrar parte de lo que debió ser la celebración más primitiva que existió de la Semana Santa, con elementos comunes a la actual y otros distintos a ella. Otro aspecto a destacar es la aparente nula o poca presencia de protagonismo que tenían, en estas celebraciones, otros personajes que hoy en día están íntimamente ligados a la Semana Santa, como lo es por ejemplo la Virgen María, usualmente siempre presente en las dolorosas de pueblos y ciudades, y que al menos en las descripciones de Egeria, no parece tener una participación en las celebraciones de esta época, aunque igual cabría la posibilidad de que la escritora simplemente obviara esta característica. Más acertada quizás sería la afirmación de la poca o nula presencia de imágenes que ilustraran todos estos acontecimientos, como hoy sucede con las esculturas que salen en procesión por las distintas calles durante los días de Semana Santa. De este último aspecto, de hecho, cabe recordar el rechazo a las imágenes entre los primeros cristianos, en consonancia con su herencia judía, aunque sí hay presencia de imágenes simbólicas que aluden a aspectos de la fe, como lo es el pez, el ancla y el crismón, el buen pastor, el pavo real, así como algunas escenas bíblicas. Estas ya en torno al siglo III, aunque usualmente de pasajes de la vida de Cristo, como la curación del paralítico o Cristo caminando sobre las aguas. Por su parte, las representaciones de la pasión de Cristo serían más tardías. Uno de los testimonios más aproximados sería el uso del estaurograma, un símbolo conformado por 2 letras, en mayúscula, del alfabeto griego, la tau, y, sobre ella, la parte superior de la letra del alfabeto griego, rho. Estas 2 letras son en realidad una abreviación de palabras griegas, el sustantivo estauros, que significa cruz, y el verbo estauró, que significa crucificar, refiriéndose a la cruz o crucifixión de Jesús. Sin embargo, incluso este símbolo carecía de una representación gráfica de Cristo crucificado en ella, por lo cual, en todo caso solo aludía a la crucifixión, aunque sin evocar necesariamente los hechos de la pasión inicialmente, sobre todo en el siglo III, de donde se tienen las primeras referencias de este signo. Las primeras representaciones,
de los acontecimientos propios de la Semana Santa los podemos encontrar en los sarcófagos del siglo IV, donde fueron sepultados algunos cristianos de alto estatus social. En ellos encontramos ilustraciones tales como el Domingo de Ramos, el prendimiento y la sentencia. El sarcófago paleocristiano del cementerio de Domitila es un ejemplo más explícito respecto a los temas de la Semana Mayor, pues en él aparecen otras escenas alusivas, como el cirineo ayudando a Jesús, la coronación de espinas, y nuevamente el juicio de Pilatos y la sentencia. Estos son solo dos ejemplos de cómo en el arte progresivamente se desarrollaría el tema de la pasión de Cristo, considerando como aspecto relevante la falta de imágenes del crucificado, para las cuales habría que esperar un poco más de tiempo. Como se ha mencionado en la primera parte, la fecha de la Semana Santa tuvo su fundamento en la fiesta de la Pascua judía. En un principio, solo se conmemoraba el sacrificio eucarístico, es decir, lo que con el pasar del tiempo se convertiría en la misa, durante cada domingo, aunque con posterioridad aparecería la costumbre de conmemorar también los acontecimientos de la Pasión. Pero para tal fiesta era necesario conocer la fecha exacta, en el calendario, de la muerte de Cristo. Saber esta fecha era muy sencillo para los judíos. Era el día después del 14 del primer mes, el 15 de Nisán de su calendario. El fundamento del calendario judío era el año lunar de 354 días, mientras que los demás sistemas dependían del año solar. Por consiguiente, los primeros días de los meses y años judíos no coincidían con un día fijo del año solar romano. Por ejemplo, cada cuarto año el sistema judío tenía un mes intercalar. Al insertarse este mes, de manera arbitraria, una fecha judía lejana nunca puede transponerse con certeza a la correspondiente fecha juliana o gregoriana, de allí el carácter móvil de esta fiesta. Es de este modo que tenemos ejemplos, como el caso de los cristianos judíos de Oriente, que conmemoraban la muerte de Cristo el 15 de Nisán y su resurrección el 17 de Nisán, sin que importara en qué día de la semana cayeran. Otros lugares, como Roma, por su parte, adoptaron un método distinto. Cada domingo del año era una conmemoración de la resurrección de Jesucristo, que había tenido lugar en domingo. Puesto que el domingo posterior al 14 de Nisán fue el día histórico de la resurrección, en Roma la fiesta de Pascua fue este domingo. Al parecer, esta divergencia causó no pocos debates respecto a la fecha más apropiada, al menos desde el siglo II. Con la realización del Concilio de Nicea en el siglo IV, donde se intentó unificar al cristianismo de la época, la fecha de la celebración de la Pascua fue uno de los aspectos que sería delimitado en ese momento. Aunque no existe en la actualidad un documento literal donde se pueda conocer textualmente cuáles fueron las disposiciones adoptadas a partir de ese momento, se puede deducir, gracias a otros testimonios, cuáles debieron ser tales disposiciones. Estas serían: que la Pascua se debía celebrar a través de todo el mundo en el mismo domingo, que dicho domingo debía ser después del 14º día de la luna pascual, que dicha luna debía ser considerada la luna pascual cuyo 14º día seguía al equinoccio de primavera, que se debía tomar alguna medida para determinar la fecha apropiada de la Pascua y comunicarlo al resto del mundo. Con todo, aún tomaría tiempo unificar la celebración de la Pascua de manera universal en un mismo día. Por ejemplo, largamente existieron diferencias entre Roma y Alejandría, donde los primeros señalaban que la Pascua debía celebrarse entre el 23 de marzo y el 21 de abril, mientras que los segundos establecían la Pascua entre el 21 de marzo y el 25 de abril. Sería en el siglo VI cuando finalmente se adopta el cálculo realizado por Alejandría, que tenía una mejor precisión respecto al ciclo lunar, que era a partir del que se fijaba la fecha.
Mención aparte merece el hecho de que todavía entre los siglos VI y VII existen testimonios de cómo en las comunidades cristianas de Inglaterra persistían diferencias, donde la Pascua se celebraba de modo similar a como lo realizaban antiguamente en Oriente, hasta que finalmente se adoptaría la fecha establecida por Roma, sin que ésta igualmente ocurriera de manera uniforme. Hemos visto, a lo largo de este recorrido, parte de los primeros actos realizados durante la Semana Mayor de los primeros siglos, desde su punto de partida en la Pascua judía, hasta los primeros intentos de establecer una celebración uniforme. En el próximo capítulo, conoceremos la celebración a comienzos de la Edad Media, uno de los periodos en el que la paulatina aparición de la llamada piedad popular comenzaría a dotarla de otros elementos que hoy en día son otra parte fundamental en la forma que tiene dentro del imaginario colectivo su realización en la actualidad.